Y nuestro tema el día de hoy es cómo nos vestimos de Jesucristo. Pero antes de que comencemos con el tema, leamos primero el versículo 13 donde dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Y quisiera comenzar aquí. Y ustedes saben, desde el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos, él pasa de las doctrinas de la fe a aplicaciones prácticas, a la vida del creyente, a la vida que el creyente debe vivir. Y vemos, por ejemplo, el ruego del apóstol a nosotros, al comienzo del capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y ustedes recordarán, porque semana a semana lo hemos considerado, las dos formas de adoración que el apóstol se refiere. La adoración que hacemos, por ejemplo, en este servicio, en la cual nos dirigimos directamente a Dios. Cantamos su alabanza y tomamos su palabra para nuestros corazones. Y la otra forma de adoración es el sacrificio del cuerpo, la dedicación de la vida entera, día tras día, a Cristo. Y ambas formas de adoración están incluidas aquí en este versículo. Ahora, si vamos al capítulo 13 y versículo 13, estamos en el medio de una cadena de analogías, porque el apóstol Pablo dice en el versículo 11: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Y esta ilustración de dormir, despertar, la va a usar con frecuencia el apóstol. Y luego en el versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Vemos entonces las obras de la oscuridad y las obras de la luz. Y esta analogía de luz y tinieblas reemplaza la analogía previa de dormir y despertar, aunque van una al lado de la otra. Vemos también la palabra andar como un caminar. Se usa como una ilustración de la vida cristiana. La exhortación del apóstol donde dice: desechemos pues, esto es versículo 12, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos la armadura de la luz. Y luego en el versículo 14 vemos: sino vestíos del Señor Jesucristo. Así que constantemente el apóstol está usando este lenguaje figurativo. Versículo 13: andemos como de día, honestamente. Y no puedo resistir la tentación de tratar y dedicarme a esta palabra, andar, andemos, caminar. Y el apóstol Pablo la usa como una ilustración de la vida cristiana. Y también más de una vez en otras de las cartas que él escribió, el apóstol Pablo utiliza la palabra carrera, un caminar y también una carrera para ilustrar la vida cristiana. Cuando el apóstol utiliza esta palabra, andar, que está relacionada con la palabra caminar, nos vamos a pausar un tiempo y a considerarla porque es importante. La vida cristiana se parece a una caminata. Es un reto, es difícil, es una actividad continua. Esta palabra caminar, que viene de andar, el versículo 13, sugiere algo continuo, algo que requiere consistencia, algo metódico. En aquel tiempo la gente debía caminar grandes distancias y todo el mundo sabía en qué consistía el caminar. Ahora, caminar, andar, es algo que se adquiere a través de práctica. Cuando andas, cuando estás caminando, debes atenerte al camino. No puedes salirte del camino como un niño que camina sobre la tierra o sobre la vegetación y se cansa rápidamente. Pero los adultos caminan
Y la vida cristiana es un andar, un caminar. Y la mayor parte de los cristianos, cuando caen en un problema espiritual, cuando pierden su certeza y son tentados, es porque no han entendido la genialidad del caminar. Caminar. Ejecuta tus devociones personales cada día, si es posible a la misma hora. A menos que haya una emergencia, no vas a desviarte del camino. Es como un caminar. En la vida cristiana hay esta idea de ser regular, de tomar hábitos, de tomar costumbres, y así mantendrás la comunión con el Señor y con la palabra de Dios, y vas a ser profundizado en tu entendimiento de la palabra de Dios. Esta ilustración del caminar es una ilustración muy rica en contenido. Eso se refleja en nuestra vida. ¿Tenemos una vida que refleja un caminar? ¿O acaso no tenemos tiempo para ser ordenados? Esto es un consejo de la Biblia. Andemos. Y una caminata también ilustra el progreso. A medida que caminas, llegas a un lugar y más tarde llegas a otro lugar y tú ves el progreso. Nosotros pedimos al Señor, rogamos que nos libre del pecado, y a medida que avanzamos vemos cómo el Señor responde a nuestras oraciones, nos ayuda en nuestro testimonio. Esta ilustración de andar, de caminar, es muy útil. Y esto está en contraste a correr. El que esté corriendo puede quizá cubrir una distancia mayor, pero en realidad no es sostenible, no lo va a mantener. Cuando estamos andando tenemos un destino. Cuando comienzas una caminata a otro lugar, quizá kilómetros, tienes al principio un destino en tu mente y no vas a desalentarte al comienzo de tu caminata porque sabes cuál es el destino, cuál es el fin de tu caminata, y vas a mantener un ritmo. Y en nuestra vida cristiana tenemos un propósito, un fin que es glorioso, y muchos entre nosotros neciamente, tontamente, quitamos los ojos del destino, del fin, y entonces perdemos el ritmo de caminar. Y algunos de nosotros, muchos, neciamente dejamos de reflexionar en el día venidero de la venida de Dios. Y amigos, la gente joven en particular muy raramente piensa en el fin de la jornada, y es muy importante tenerlo en nuestras mentes, y eso nos ayudará en nuestro andar cristiano. El andar, el caminar, es algo activo. Hay muchas cosas que puedes hacer cuando estés caminando que no puedes hacer de ninguna manera cuando estás corriendo. Cuando corres, lo haces lo más rápido posible, y cuando corres no puedes pensar, reflexionar, porque toda tu energía, incluso tu energía mental, está siendo empleada en la carrera. Pero cuando caminas, puedes pensar. Bueno, estos días quizá puedes estar en el teléfono y hacer una gran cantidad de cosas, pero lo haces al caminar, no al correr. Cuando caminas, tú observas. Mucha gente no se da cuenta de esto, pero me he dado cuenta de gente que van a correr y ponen mis sermones con ellos, pero
Yo creo que es difícil y requiere mucha práctica prestar atención a un sermón mientras estás corriendo, porque al correr no tienes tiempo para observar la vegetación y las cosas que te rodean. Y esto es algo que puedes hacer al caminar. Y esta es la vida cristiana, una vida de reflexión, una vida que requiere pensar. A medida que caminas la vida cristiana, que andas ese caminar cristiano, tú oras y reflexionas. Y este andar es un andar considerado, disciplinado. Y al andar nos mantenemos el camino. Tristemente, en la vida cristiana a veces nos distraemos y nos proponemos, el día de hoy voy a saludar a esta persona y a aquella persona y voy a hacer esto y lo otro, pero muchas veces nos distraemos. Me disculpen por este comentario, pero cuando somos jóvenes nos distraemos día tras día con muchas cosas y por tanto no logras tanto. Y por eso la ilustración del andar es muy útil para ayudarnos a entender cómo relacionarnos con nuestros objetivos. La vida cristiana es una vida que requiere pensar y reflexionar. Veamos aquí, versículo 13, capítulo 13. Andemos como de día, honestamente. Honestamente. Y el original del griego significa con buena forma. Y con mucha frecuencia algunas personas la traducen decentemente. Andemos decentemente. Pero si lo traducimos así, el significado está limitado. Honorablemente también le da un significado limitado. Y esta traducción es correcta, es más amplia, honestamente. Andemos como de día, honestamente. Y yo creo que decentemente, honorablemente, pero la palabra tiene este sentido también de genuinamente, es una caminata de día. Tú estás siendo visto, tú estás siendo analizado, tú tienes un testimonio, tú representas al Salvador. Entonces que tu testimonio sea genuino, transparente. Entonces, andemos como de día, honestamente, en el sentido de ser una persona genuina, porque en la noche sugiere a la gente que no está en un buen camino, a la gente que está oculta, que tienen pecados secretos, que tienen cosas que están pasando en su vida, que sabes que no quisieras que fueran públicas, no quisieras que otros creyentes las conocieran. Esa es la ilustración de la noche. Entonces, andemos como de día, genuinamente, honesta y transparentemente, no haciendo ninguna cosa que traiga descrédito al testimonio, ni siquiera tomando parte en el chisme, o perdiendo nuestro control, o teniendo un mal ánimo, porque estamos siendo vistos y estamos representando a Cristo, nos estamos vistiendo de Él. Y por tanto vamos a orar por el autocontrol y para conquistar estas cosas, para ser aquellos que reaccionen bien ante cualquier dificultad y cualquier circunstancia. No debo emplear mucho tiempo en el versículo 13 porque quiero avanzar al versículo 14. No en glotonerías. Y esta es una palabra muy interesante. ¿Y cuál es el significado? Glotonerías y borracheras. Bueno, la palabra significa cualquier cosa ruidosa, que tiene como un efecto hipnótico, que de alguna manera es como borrachera, aunque el alcohol no esté involucrado. Esta palabra del griego es bastante difícil de traducir.
describe algo que está a punto de reventar. Se usa en la literatura griega para describir una ola en el mar que está acumulando masa y está justo antes de reventar, tiene todo ese potencial para explotar. Entonces el apóstol Pablo usa esta palabra de glotonería y borrachera para ilustrar este desorden, esto que está a punto de perder control. No, el apóstol dice aquí, no en glotonerías y borracheras, no en conducta desordenada. ¿Acaso los cristianos están probablemente inclinados a comportarse así? No de acuerdo a la palabra, pero la presión social, sobre todo en aquella época, en la sociedad, presionaba a la gente a tomar parte de la cultura del día. ¿Es este el caso? ¿En tu familia? ¿En tu círculo social? En el tiempo antiguo, en el tiempo del apóstol, la gente a veces se dejaba ir, se dejaba llevar en conducta desordenada, en glotonerías. Y eso se está volviendo común el día de hoy, pero era aún más común en el tiempo del apóstol. Cada familia, en el tiempo de los romanos y los griegos, cada familia se reunía. Las reuniones familiares incluso en una reunión familiar, la gente se emborrachaban y se dejaban llevar y gritaban en total desorden y saltaban y perdían control de sí mismos, incluso en una reunión familiar. Y esto es una forma de borrachera. Y a veces el alcohol estaba involucrado, pero no necesariamente. Estamos hablando aquí de la conducta. Aquí estamos, seres humanos, a quienes nos ha sido dado el poder de la razón y de autocontrol. Y pensamos que la mente es un palacio para la fe y para el pensamiento, pero hay un deseo loco en la naturaleza humana de dejar de lado la mente. Quizá de tiempo en tiempo, apágala, ponla de lado, para no tener inhibiciones y para saltar y disfrutar un estado alterado de conciencia. Es una especie de borrachera sin alcohol, un estado de ebriedad. Recuerdo leyendo la historia de un hombre que murió hace mucho tiempo. Él se volvió subeditor de un periódico llamado The Times, y él tuvo una infancia dura, y él escribió en su autobiografía cómo su familia se unía con los Cockneys del centro de Londres y se iban a ir a cosechar cebada. Y cada día iban a tomar cerveza y cada día había música y baile y había luces. Y este era un niño joven, un niño pequeño, siendo fascinado no solo por el ruido, pero también con los movimientos y las linternas y la luz. Y toda la gente se dejaba llevar y se olvidaban de sus problemas y sus penas. Esta es una ilustración de un estado alterado de conciencia, que apaga la conciencia, que deja que el hombre deje de ser hombre y deja salir en animal. ¿Y estamos acaso considerando que los cristianos, los conversos, quieran hacer estas cosas? Ellos no querían hacer estas cosas, pero podían ser llevados a estas cosas por causa de la familia, por causa de las amistades. Y eso está de regreso el día de hoy. Quizás nunca dejó de ser, pero en nuestra sociedad el día de hoy pasa lo mismo.
un concierto de rock o algo similar. Entra en un estado de conciencia como si estuvieras bajo el efecto del alcohol. Déjate llevar, que no haya freno ni límite, sin inhibiciones. E incluso los cristianos están tomando parte en esto. Y algo que es difícil de creer es que hay conciertos de rock asociados con grupos evangélicos. Hay una conferencia llamada la Conferencia Pasión en Estados Unidos, donde la gente salta y se deja llevar por la música. Eso no es escritural, no es bíblico. La Biblia dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Y la palabra del griego significa como revueltas, apagar la mente racional y dejarte llevar por los instintos animales.